Hola, mi nombre es Rubén y en este video les voy a hablar un poco del socialismo, su caída y sus implicaciones. A manera de introducción, cuando nosotros hablamos de socialismo nos estamos refiriendo a una ideología política, económica, que promueve la propiedad colectiva de los medios de producción. Asimismo, es necesario contribuir que no solo se basa en esto, sino también en la distribución equitativa de la riqueza y la eliminación de algunas clases sociales. Algunos de los autores que contribuyen al socialismo principalmente son Marx y Friedrich Engels, quienes fueron los principales autores del socialismo o quien están como al borde, al presente en esta corriente, más que nada sobre todo por una obra que se manifestó llamada El Comunismo en 1848, donde estos autores criticaron principalmente el capitalismo y propusieron que el socialismo como una etapa intermedia hacia el comunismo. Ahora bien, seguiremos explorando a lo largo del video un poco del auge del socialismo, cuáles fueron las razones de su caída y sus implicaciones en el mundo actual y cómo se fue desarrollando en el pasado para así comprender un poco el presente. Como primer tema tenemos al auge del socialismo, lo cual le siguen los siguientes parámetros, que son el marxismo, la Revolución Rusa de 1917 y expansión del socialismo. Comenzaremos con el marxismo. Esto ¿qué significa? ¿A qué se refiere? Principalmente son las ideas de Marx que se basan en la lucha de clases. A manera de entenderlo, Marx creía que el proletariado, es decir, la clase trabajadora, debería de tomar el control de los medios de producción, estableciendo una dictadura del proletariado que acabaría con el capitalismo y esto conduciría al comunismo. Ahora bien, en la Revolución Rusa de 1917 se basa mucho en el auge del socialismo, principalmente porque fue el primer evento que materializó un Estado socialista en el cual se iba a liderar por Vladimir Lenin. Todo esto ocurre durante la Revolución Rusa, en donde se pudo apreciar la transformación rusa de la Unión Soviética bajo un sistema comunista. Además, en el siguiente punto que abarca este tema del auge del socialismo, podemos apreciar la expansión del socialismo, quien se pudo ver reflejada tras la Segunda Guerra Mundial, en el cual se integraron varios países que fueron adoptando un sistema socialista. ¿Cuáles son estos países? Es China, Cuba, principalmente liderando con Mao Zedong y Fidel Castro, quienes fueron varias de las naciones que estuvieron reflejando una trayectoria en la influencia soviética que estuvo a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, en donde se puede presentar un gran desarrollo en el auge del socialismo. Otro tema como consecuencia del socialismo y esta caída, que más adelante la estaremos abarcando, continuamos con la Guerra Fría, que es la competencia con el capitalismo. Es importante recalcar que durante la Guerra Fría se pudo observar la división del este y el oeste, en donde el mundo se dividía principalmente en dos bloques. ¿Cuáles eran estos bloques? Estaban liderados por el sistema capitalista, por Estados Unidos, y principalmente el secundario sería el socialista, liderado por la Unión Soviética. Este enfrentamiento fue polémico, político, económico y militar, que se conoció como la Guerra Fría.
Es importante recalcar que esta Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética no fue un enfrentamiento como tal militar directo, sino un auge en donde se podía observar quién tenía mayor control en el mundo o quién tenía una mayor expansión. ¿Cómo se había reflejado esto? Con la carrera armamentista y espacial, que durante 2 décadas ambos bloques estaban compitiendo por una superioridad tanto tecnológica y como militar. Es decir, la carrera espacial se reflejó como uno de los aspectos más visibles de esta rivalidad. Pero eso sucede porque hay una tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética para ver quién es el más competente o el que es mejor en esta expansión. Principalmente después de la rivalidad existió que la Unión Soviética lanza su primer satélite, Sputnik, y los Estados Unidos estaban llevando al hombre a la luna. Ahí es donde podemos observar o entender que si alguno de los dos tenía un avance significativo de gran importancia, el otro no se quería quedar atrás e igual competían al par, iban 1-1. Ahora, el siguiente punto que estaremos abordando es las economías planificadas centralmente. Esto se refiere al sistema socialista, en donde el Estado controla los recursos, la producción, en donde esto ofrecía una estabilidad en ciertos momentos. Es decir, a largo plazo las economías se miraban planificadas y en donde, a pesar de que estas economías llevaban un control de planificación, se volvieron ineficientes debido a la falta de incentivos para la innovación y evidentemente para la productividad que ofrecía este sistema socialista. Por otro lado, tenemos que los factores de la caída del socialismo se basan principalmente en la crisis económica, el descontento popular, la perestroika y glasnost. Otro parámetro que hizo que cayera el socialismo es el colapso de la URSS en 1991. Asimismo, no podemos dejar de lado que una de estas causas también es referente a la caída del muro de Berlín en 1989. Pero ¿cómo sucedió esta crisis económica? Principalmente fue por la economía socialista que no tenía para enfrentar estos graves problemas con la falta de los incentivos para producir eficientemente. Esto causó o resultó en una escasez de productos y una baja calidad de vida. ¿Cómo se desarrolla ahora el poco del descontento popular de las personas? Se pudo visualizar en varios países del bloque socialista, además de las propuestas y algunos de los movimientos sociales que se comenzaban a cuestionar si realmente la autoridad de los gobiernos estaban reflejando más que nada movimientos como de solidaridad o un gran apoyo, porque realmente todo esto se estaba viniendo abajo y muchos ya estaban en contra de algunos gobiernos como los de Polonia, Hungría y Checoslovaquia. Asimismo, dentro de los factores de la caída del socialismo, como lo había mencionado, tenemos a la perestroika y glasnost, que es un intento por reformar el sistema del líder soviético de Mikhail Gorbachev, que introdujo las políticas de perestroika. ¿A qué nos referimos con estas políticas? Es una reconstrucción económica en donde su mayor apertura es política. Estas reformas llegaron un poco tardes para salvaguardar un poco la Unión Soviética y